Dios los bendiga, amados hermanos. Reciban un grato saludo desde la ciudad de Guatemala. Soy el pastor Sonny Tumax de Iglesia de Cristo es por su Espíritu. Damos gracias a Dios primeramente por este hermoso privilegio que nos ha concedido de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en este programa maravilloso de Cuidando la Semilla Verdadera aquí en Rema Televisión. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso privilegio, pero también le agradecemos la confianza a nuestro amado apóstol Sergio, a quien le agradecemos la honra. Nos hemos sentido tan honrados por poder participar en este hermoso programa. Yo quiero aprovechar el tiempo y realmente pedirle que podamos orar brevemente para poder comenzar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón poder trasladarle. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos tu revelación, Señor. Te pedimos que la unción que hay sobre la cabeza pueda descender, Señor. Que venga, papito lindo, tu palabra, Señor, tu revelación y podamos hablar al corazón hoy de tu pueblo. Por favor, trae esa semilla, deposita que podamos ser esa buena tierra que tu palabra necesita, que señales sigan a tu palabra, Señor, y que por amor a tu bendito y santo nombre seamos transformados a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Pensaba cuando realmente me dieron esta oportunidad, yo pensaba un poco en el nombre como tal del programa, Cuidando la Semilla Verdadera. Y venía a mi corazón un pensamiento cuando nuestro apóstol hace poco nos comentaba acerca de un tema que el apóstol Ríos le había pues encomendado, y él había hecho un tema que el Señor le había dado pues, y es el desfile de los coatitas. Pero una de las cosas que llamaba mucho mi atención es que cuando él recibe este tema, él nos dice, bueno, estuve estudiando tanto, pero lo que el Señor me había dado para desarrollarlo en un mes, yo lo di en un día. Y me ponía a pensar en esto porque realmente creo que cuando hablamos de cuidar la semilla verdadera, una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer al estar bajo esta cobertura apostólica, sobre todo porque hay abundante revelación, abundante palabra, es ser como aquellos discípulos que cuando se alimentaron aquellos 5,000, la palabra dice que recogieron 12 cestas llenas de lo que había quedado. Entonces creo que cuando nosotros vemos eso, tenemos que entender que muchas veces nosotros recibimos grano y debemos de sacarle el máximo provecho a la palabra sin desperdiciar nada. Y creo que cuando hablamos de cuidar la semilla verdadera, es esto, es poder aprovecharla al máximo, es poder disfrutar de esa palabra profética más segura y poder de una u otra manera darle ese alimento que el pueblo necesita. Pues hablando de esto, nuestro apóstol estuvo tratando hace un tiempo un tema llamado las cisternas. De hecho, el tema se enfocaba a los dos males, en el cual nuestro apóstol, pues, lo que decía era que el pueblo de Dios había cometido dos males, y uno de ellos era que lo había cambiado a él, que era fuente de aguas vivas, y que se habían cavado para sí cisternas agrietadas que no podían retener el agua. Es tan interesante porque cuando nuestro apóstol habló de eso, y yo quiero desde ya comenzar con lo que le digo, que estuve espigando un poco y quiero ponerle para comenzar Zacarías capítulo 9, versículo 11 y versículo 12 para poder comenzar este tema maravilloso que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Y después dice, volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Cuando nosotros vamos viendo esto, la palabra cisterna, como le mencionaba, fue una de las palabras que pues pudimos como que recibir ese rema. Y yo me puse a estudiar pues las cisternas que habían. Me pareció tan interesante porque creo que debemos de entender
que hay mucho pueblo del Señor que está lastimosamente estancado en esas cisternas. Y hay una orden, de hecho, cuando el Señor abre ese rollo maravilloso, si usted se acuerda, allá en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando Él dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los afligidos, pero una de las cosas que también dice es poner en libertad a los oprimidos y dar libertad a los cautivos. Y lo interesante cuando nosotros vemos esto es que esa libertad ya fue pagada y fue pagada a precio de sangre. Es por eso que Él dice, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna. Y entonces esto es maravilloso para nosotros, el poder entender que la orden ya fue dada y nosotros simple y sencillamente le estamos proclamando al pueblo de Dios aquello que ya nuestro Señor Jesucristo hizo para liberar a todos de las cisternas en las cuales no hay agua. Y dice algo también maravilloso porque dice, hoy mismo les anuncio, porque cuando uno está en estas cisternas, una de las cosas que sucede con nosotros es que perdemos la esperanza. Cuando nosotros hemos perdido la esperanza, hemos dejado de creer o de confiar en las promesas de Dios, es muy probable que podamos estar en una de estas cisternas. Pero lo que el Señor hoy nos está diciendo es, hoy mismo te anuncio que el doble te voy a restituir. Y cuando yo veo esto, una de las cosas que debemos entender y abrir nuestra mente también es comprender que no es lo mismo cuando nosotros vemos algunos términos en la palabra. Claro que tienen una similitud, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, restaurar no es lo mismo que sustituir. Y restaurar y sustituir no es lo mismo que restituir. Aunque ambos se parecen, tienen connotaciones diferentes. Yo pensaba en esto y decía, bueno, si por ejemplo una prenda tuya se echa a perder, tiene una rasgadura, y Dios dijera, voy a restaurar eso, es poder coser o poder reparar eso que se dañó. Si la palabra fuera voy a sustituir, sería cambiar esa por una prenda que es completamente igual a la que se dañó. Pero cuando Dios habla de restituir, no necesariamente, como muchos lo dicen, tiene que ver con devolver lo perdido, sino que muchas veces tiene que ver con algo nuevo que Dios quiere dar. Y esto es maravilloso, iglesia, cuando nosotros lo consideramos, porque de hecho la palabra no dice de que Dios hace cosas viejas. Al contrario, en Isaías él dice, olvídense de las cosas pasadas, he aquí yo hago cosa nueva. Entonces, cuando Dios quiere restituirnos, muchas veces tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender que tal vez estamos esperando lo viejo, lo que antes nos quitaron, lo que antes perdimos, pero lo que Dios tiene para nosotros es cosa completamente nueva, es mejor de lo que habíamos perdido y aún Él nos dice, no es lo mismo, es el doble lo que yo te voy a restituir. Entonces, cuando yo voy viendo esto, fíjese que mi corazón realmente se alegra porque entiendo que los procesos que Dios permite en nuestra vida, aún en esos pozos, en esas cisternas, son muy necesarios para que nosotros podamos crecer, para que nuestro carácter pueda ser formado y también, como nos lo han proclamado, poder estar listos para recibir esa gran abundancia que el Señor ha desatado para nosotros. Cuando nosotros acercamos la lupa a esa palabra bor, usted puede ver ahí que habla de cisternas, habla de fosos, habla de pozos, pero me llamó la atención porque también habla de cárceles, habla de prisiones, habla incluso del sepulcro o de la sepultura, donde Dios también es poderoso para resucitar o para sacar a alguien de la misma muerte. Pero yo quiero ponerle un resumen, obviamente no voy a poder desarrollar todos estos, pero sí quiero dejárselos, no son todos, pero son algunos
fosos o pozos o cisternas en los cuales nosotros le aseguro que muchas veces hemos pasado y hay momentos donde sentimos que no hay esperanza. Usted los puede ver ahí, está el pozo de la traición, está el pozo de la injusticia, Génesis 40:15, el pozo del temor, el pozo de la venganza, el pozo de Bedequet, que cuando lo vemos es el pozo de la atadura, como se podría traducir, el pozo del luto, el pozo de Belén, que podría ser también titulado como el pozo de los deseos. Es ese pozo donde David le dice a sus valientes, ¿quién me diera a beber agua del pozo que hay en Belén? Es impresionante. El pozo del león le he titulado yo a este, también primer libro de Crónicas, capítulo 11, verso 22, el pozo de la consecuencia, el pozo del orgullo, el pozo del silencio, el pozo de la muerte, el pozo de la desesperación y el pozo de la culpa. Como le digo, no son todos, pero sí son algo en los cuales nosotros podemos indagar en la palabra de Dios. Por eso le digo que hay bastante para poder alimentarnos en esto que gracias a Dios nuestro apóstol nos ha compartido. Pero yo quiero enfocarme en uno de estos pozos que creo que es muy importante que nosotros podamos trabajar en ello, porque una de las diferencias con alguien prisionero y con alguien cautivo es que un prisionero definitivamente nosotros lo veremos tras las rejas, pero alguien que está cautivo podría andar de aquí para allá, podría estar aparentemente libre, pero la cautividad es algo que va mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Y el pozo del temor, mis amados hermanos, es algo con lo que creo que nosotros lidiamos constantemente. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes temores, todos somos diferentes. Es más, cuando yo estudiaba esto me daba cuenta que según muchos que se dedican a investigar tantas cosas, dicen que hay por lo menos 500 fobias que están documentadas como tal y que esto va en aumento. Es decir, el temor es una de las cosas más terribles y de hecho es una de las herramientas que más el enemigo, que el Señor lo reprenda, utiliza. Cuando usted ve el libro de Hebreos, la palabra dice que el enemigo tenía como esclava a toda la humanidad, pero la herramienta, el arma que utilizaba para esto era el temor. Por eso también la palabra dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, pero lo que dice es para poder liberar de la esclavitud del pecado por la cual ellos estaban sujetos a causa del temor. Es decir, era ese temor lo que llevó a estar tanto tiempo cautivo o en esclavitud al pueblo de Dios. Ahora, la base de la cual nosotros partimos es el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Y podemos ver que aquí dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Note que es impresionante y una de las cosas que más llamaba mi atención cuando nosotros vemos este tema es que ellos en ningún momento recibieron la orden de Dios de esconderse en estos lugares. Es decir, ellos se metieron en esta cisterna. Porque el pozo del temor es un lugar donde muchas veces nosotros decidimos vivir. Porque la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio. Y cuando lo entendemos, eso quiere decir que cuando nosotros nos sentimos con cobardía, nos sentimos con esa timidez, con ese temor, tenemos que entender que eso no vino de parte de Dios. Porque el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor, pero también es un espíritu de dominio propio. Y me llama algo la atención acá, porque cuando nosotros vemos esto, ellos, como le digo, decidieron meterse ahí. Ahora, yo me puse a investigar un poquito porque obviamente es importante entender como que esas escalas en las cuales el temor puede ir creciendo. Y cuando nosotros vamos viendo esto, una de las cosas que me llamaba la atención es de que podríamos decir que lo más leve es ese temor,
pero si vamos escalando, vamos a llegar a un miedo y podríamos llegar aún a un terror. El miedo es una sensación o el temor es una sensación desagradable, pero que cuando usted lo ve, y yo de hecho le he puesto aquí unas definiciones, dice, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar, huir o rehusar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Pero me llama la atención al final porque dice que el temor se usa como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Y esto es realmente en lo que yo quiero que podamos entender que, de hecho, como le mencionaba, esas fobias que son más de 500, una de las cosas que son más interesantes es que las fobias no tienen una base de por qué realmente las personas deberían de temer lo que temen. Es decir, viene a ser un miedo completamente irracional. No tiene una base para sustentar el por qué las personas le temen a lo que le están temiendo. Y otra de las cosas que me llama tanto la atención, porque de hecho se lo he puesto también acá y se lo ponemos en pantalla, el temor irracional y las fobias, porque esto es otra parte, cuando nosotros vemos esto, dice que este es aquel tipo de temor que se identifica fundamentalmente porque no se sustenta en nada. Es totalmente imaginario, pero sin embargo tiene fuerza para impedir que alguien haga algo concreto. Y esto es algo que a mí me llama tanto la atención. ¿Cómo es posible que algo que sea imaginario, es decir, que no tenga una base para sustentarse del por qué tenemos ese temor, sea capaz de frenarnos para nosotros actuar? O sea, tiene esa capacidad el temor irracional, que aunque no se puede entender por qué le tememos a lo que le tememos, sí es capaz de frenarnos. Me llama la atención algo acá también, que usted puede ver que dice, el temor además es importante que tengamos claro que puede pasar a una fobia, pero por regla general aquella es absolutamente ilógica. No hay una circunstancia que la haga comprenderse. Así existen fobias a las arañas, a lugares oscuros. Yo veía que habían fobias de personas que le temen a colores, iglesia. Es impresionante y por eso le digo, son cosas que realmente no tienen una base para ser sustentadas, pero sí están frenando tal vez muchas veces al pueblo del Señor. Yo meditaba en esto y es que hay diferentes tipos también de miedos o de temores. Hay miedos que son literales, hay miedos que son figurados, pero también hay causas que determinan o detonan esto. Y esto es tan interesante, necesito ponerle estas bases para poder entender lo que vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos llegar a ser cautivos del temor y recuerde que las cisternas son cosas que nos cautivan a nosotros. Cautivo del temor se refiere a la idea de estar prisionero de los miedos, una situación que puede ser tanto literal como en un secuestro, como emocional y psicológica. Un miedo literal se refiere a estar atrapado o en cautiverio físico como en un secuestro o en un atentado. El miedo figurado, a diferencia de este, se refiere a estar prisionero de los miedos, las preocupaciones o la ansiedad. Estos miedos pueden paralizar la vida de una persona, impidiéndole actuar. Pero cuando vemos las causas, dice que los miedos pueden tener causas psicológicas, como malas experiencias pasadas, o incluso ser resultado, escuche esto, de la genética o de comportamientos aprendidos. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de la importancia de poder enfrentar también nuestros miedos. Una de las cosas que debemos de comprender es que alguien valiente no es alguien que no tiene miedo. Así como también un cobarde, obviamente nosotros creeríamos que es alguien que tiene miedo y por eso se le dice cobarde. Pero realmente alguien cobarde es alguien que no está dispuesto a enfrentar sus miedos.
Un valiente es alguien que tiene miedo, pero que a pesar del miedo enfrenta sus temores. Y esto tenemos que entender por qué realmente el Señor muchas veces le repetía a Josué, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Pero el ser valiente no implica que él no tuviera temor. Lo tenía, pero enfrentaba esos miedos. Hay una parte de la escritura que de hecho yo quisiera ponérsela acá, y se la voy a poner un poquito más adelante, pero me llamaba tanto la atención que en el libro de Esdras, uno de los versículos, cuando están restaurando las cosas ahí, el altar y todo, dice la palabra que ellos tenían miedo a causa de las personas que los estaban rodeando, pero a pesar del miedo, restauraron el altar. Hay otras versiones que dicen, pero aún así el miedo no los detuvo. Y esto es algo que quiero que entendamos hoy, iglesia. El miedo no es algo que te tenga que detener. Tú no puedes dejar que tus miedos te mantengan estancados. ¿Cuántas personas no alcanzaron incluso no solo cosas en lo secular, en lo literal, sino aún propósitos en Dios a causa del temor? Porque si con algo pelea el hombre es con el temor. Recuerde, el primer sentimiento que podríamos decir que era molesto para el hombre fue el miedo. Fue lo que sintió Adán cuando él, hermano, pecó en el huerto del Edén. Vemos a los tremendos hombres de Dios como Moisés, pero aunque eran personas poderosas en el Señor, estaban llenos de temores, estaban llenos de miedos. Jeremías era otra de las personas que usted recuerda. Hay un llamado maravilloso donde Dios le dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había llamado, te llamé como profeta para las naciones. Pero la respuesta de Jeremías es tan interesante porque se parece a lo que muchas veces nosotros decimos. Señor, soy muy joven, no sé hablar. Y él manifiesta sus temores, pero aquí hay algo que quiero que hoy quede grabado en nuestro corazón, porque vamos a sentir miedo, pero cuando nosotros tenemos esos temores, cuando el miedo viene, debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. Por eso la respuesta tanto para Moisés como para Jeremías no era, Moisés, eres demasiado capaz, te hice a mi imagen y a mi semejanza, ¿cómo me dices que tienes temor? ¿Cómo me dices que te envía a alguien más como Aarón? O a Jeremías, yo sé quién eres, yo te llamé, te hice un profeta para las naciones, sino que lo que les dice es, yo voy a estar contigo. Y esto es realmente donde nosotros podemos encontrar paz, porque no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestra fuerza, no se trata de lo mucho que podamos hacer o de lo mucho que podamos saber, se trata de quién está con nosotros. Y hay buenas noticias para nosotros. Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Quiero que sepas que Dios está contigo y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar tampoco. Cuando nosotros vamos viendo esto, a mí me llama tanto la atención algo, que cuando vemos otras versiones de este mismo verso que hemos visto de primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 6, aquí nos da otras perspectivas diferentes. Porque ya no solo nos dice que al ver el apuro, porque muchas veces eso nos podría pasar a nosotros, que cuando estamos en problemas lo que queremos es huir, que cuando estamos en situaciones difíciles lo que queremos hacer es escondernos. O muchas veces el miedo nos impide actuar. Pero mire estas versiones. Los israelitas vieron que estaban en problemas y se sintieron sin salida. Corrieron a esconderse donde podían, en cuevas, grietas, túneles, pozos de agua y en zanjas. Cuando yo veo esto, me hace meditar que muchas de las causas de los temores no tiene tanto que ver, como le decía, hay temores que a veces son imaginarios y muchas veces tiene que ver con la perspectiva que nosotros estamos viendo. Ellos se sintieron sin salida,
Pero, amados, yo quiero decirte algo, no importa el problema que tú estés atravesando, Dios puede darte la solución a lo que tú estás pasando. Alguien podrá decir, no, es que los médicos dijeron que solo un milagro podía salvar a esta persona. Tengo buenas noticias para ti, nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Es decir, para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Pero acá podemos ver que muchas veces estamos viendo más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos más en los problemas, más en las dificultades, más en las situaciones que en Dios, nos vamos a sentir sin salida. La palabra dice que Él juntamente con la prueba nos da la salida. Y quiero que entendamos algo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Es decir, nada es difícil para nuestro Dios. La otra versión, en la traducción lenguaje actual, me gusta tanto lo que dice porque ellos pensaron que no podrían vencer al ejército filisteo. Note esto, es tan importante porque quiere decir que muchas de las bases de nuestros temores están en nuestra manera de pensar. Por eso una de las cosas que el Señor más nos llama es al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar. Yo quiero que tú pienses algo. Cuando nosotros vemos a todas esas personas, de hecho a muchos de los héroes de la fe, te aseguro que cuando ellos se iban a enfrentar a pruebas que estaban delante de sus ojos, muchos de ellos tuvieron miedo. Yo me ponía a pensar en un David que cuando fue a enfrentarse a Goliat, yo no creo, perdóname que lo diga, tal vez desde el fondo de mi corazón o poniéndome yo un poquito ahí, pero creo que David tenía un poco de temor porque sabía la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Si ellos perdían, David sabía que todo Israel iba a ser esclavo de los filisteos. Él sabía que tanto mujeres como niños, a muchos los iban a matar y a otros los iban a tomar como esclavos. Es decir, había una gran responsabilidad sobre David. Pero me llama la atención que cuando él va y se enfrenta a ese gigante, una de las cosas que Él puede ver, y esto quiero que también se quede grabado en nuestro corazón, porque cuando se trata de enfrentar nuestros temores, nosotros muchas veces pensamos en lo malo, pero no pensamos en la recompensa que hay detrás de vencer nuestros temores. Por eso nosotros nos damos cuenta que cuando todos oían que podían enfrentarse al gigante, y nota esto, todos tuvieron la misma oportunidad que David, pero sus miedos no los dejaron actuar. Yo sé que muchos diríamos, no, pero es que eso era una prueba para el ungido. Sí, pero ni siquiera Saúl, que era el rey, se animó a creerle a Dios. Entonces, esto quiero que podamos comprender, esto es maravilloso. Deja de ver lo malo que podría pasar y pon tus ojos, así como lo hizo Moisés, en la recompensa que hay detrás cuando te animes a vencer tus temores, cuando te animes a vencer tus miedos y entender, amado hermano, amada hermana, que no se trata de lo capaz que es cada uno de nosotros, sino entender lo que David dijo: el que me libró de las garras del oso y del león será el que me va a librar de la mano de este filisteo incircunciso. Dios está contigo, Dios te ha ungido con su Santo Espíritu y Él te va a entregar a tus enemigos, los pondrá y te los entregará en tus manos hoy, si lo puedes creer. Cuando yo veo esto, me pongo a pensar también en un Josué y en un Caleb, que cuando ellos ven la tierra prometida, tienen una actitud diferente delante de los problemas. Imagínense, a mí una de las cosas que más me impresiona es que cuando nosotros vemos a las personas que mandaron a poder explorar esa tierra prometida, que ya Dios les había entregado por palabra. Escuche eso, Dios ya se las había entregado y por eso le dice a Moisés: manda espías para que vayan a inspeccionar la tierra que les he entregado. Es decir, Dios ya lo había hecho, pero la incredulidad a ellos los dejó fuera y muchas de las incredulidades vienen por causa del temor. Hay algo que a mí me impresiona, hermano, porque el pueblo de Israel no fue vencido por esos gigantes de Anac. No fue vencido por ellos, ¿sabe? Ni siquiera se animaron a ir a la batalla. Es decir, la batalla la perdieron en sus mentes por causa del temor. ¿Cuántas batallas nosotros habremos perdido
por causa del temor, por causa de no renovar nuestra manera de pensar y poder pensar como hijos de Dios que nosotros somos. Amados hermanos, la palabra de Dios tiene maravillosas promesas y dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando yo voy viendo esto, me doy cuenta que Josué y Caleb tienen una actitud diferente frente a los problemas. Y la actitud diferente que tenían frente a eso fue lo que los hizo heredar las promesas de Dios. Tanto así que el Señor dijo, solo Josué y Caleb entrarán en la tierra prometida. Hermano, una generación se quedó fuera. Y escuche esto, por causa del temor, por causa de la incredulidad, por no creer a las promesas de nuestro Dios. Ahora, hay algo que yo quiero pues trasladarte. Este es el verso que yo te mencionaba, porque creo que es una de las cosas que nosotros debemos de aprender a hacer. Te repito, un valiente no es alguien que no tiene miedo, es alguien que a pesar del miedo muchas veces hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Es alguien que se anima a creerle al Señor por sus promesas. Por eso te digo, me impresiona la actitud de Caleb, de Josué, cuando ellos dicen, son pan comido para nosotros. Dios ya nos entregó esa tierra. Lo único que nosotros debemos hacer es agradar al Señor. No les teman, porque su cobertura, eso es lo que dice también ahí en Números, su cobertura les fue quitada, pero Dios está con nosotros. Note una vez más, no se trata de nosotros, se trata de quién está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice su bendita palabra. Pero mire esto, Esdras capítulo 3, versículo 3 dice, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. La otra versión, la leo de una vez, dice, los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, pero eso no los detuvo. Hermano, qué impresionante esto. Quiero que eso se quede grabado en tu corazón. Ellos tenían miedo. Muchos de los héroes de la fe, sé que tal vez cuando estemos allá en la presencia del Señor vamos a poder preguntarles a muchos, pero te aseguro que ellos sí tuvieron miedo cuando muchas veces Dios les dijo que hicieran las cosas que tenían que hacer. Hermano, ¿cómo me imagino a un padre de la fe, Abraham, que cuando Dios le dice, sal de tu tierra, pero no le dice a dónde va a ir? Creo que en cierto momento, hermano, tenía una familia. Es decir, tenía una esposa a la cual tenía que saber por lo menos a dónde la llevaba. Confió, se fortalecía en la fe, pero a pesar del temor, esto es lo que quiero que se te grabe, a pesar del miedo que tenía, eso no lo detuvo. El miedo no lo frenó. A pesar del temor que tenían, aún así hicieron lo que Dios les pidió que tenían que hacer. Ahora, quiero ir a unos puntos, porque es el rema que quiero trasladar a tu corazón, porque cuando nosotros vemos esto, y de hecho yo veía la actitud de Saúl, y tal vez quisiera hacer una relación entre el rey Saúl y el rey David, porque nosotros vemos a un Saúl lleno de temores, lleno de miedos, lleno aún de cosas que tal vez habían en él como prejuicios, como complejos, que le impedían realmente muchas veces hacer las maravillas que Dios le llamaba a hacer. Podemos ver casos en los cuales cuando Saúl, por ejemplo, tiene miedo, mira que los filisteos venían, dice que el miedo cautivó su corazón, llenó su corazón. Y esto me llama la atención, porque quiere decir que del lado negativo, una de las cosas que puede llenar nuestro corazón es el temor. Cuando nosotros tenemos miedo, el terror se puede apoderar de nuestros corazones. Pero veo desde la otra perspectiva, y note esto, el temor es algo que a veces debemos de ponerle buena importancia, porque fue incluso también el temor una de las cosas que llevó a Saúl a quitarse la vida. Cuando él vio que ya estaban rodeados, que habían matado a muchos de su ejército, que habían matado incluso a su hijo Jonatán, la palabra dice que cuando él vio venir al ejército enemigo, él se echa sobre su espada. ¿Y sabe qué me llama la atención?
que uno de sus escuderos hace lo mismo que él. Por eso nosotros tenemos, sobre todo a los que nos toca, por la misericordia de Dios, pastorear ese rebaño del Señor. Yo creo que tenemos que anhelar ser esos gibor, ser esos valientes que pueden también formar valientes. Porque son los hijos que son como flechas los que están en la aljaba de esos valientes. Y tenemos que poder, a través del poder del Espíritu Santo, a través de ese vigor, de esa valentía que trae la llenura del Espíritu de Dios, enseñarle a la iglesia a vencer sus temores, a confiar en el Señor y entonces saber que van a estar seguros. Hay algo que me llama la atención también. Cuando está Gedeón por ir a la batalla, una de las cosas que más me impresiona a mí, iglesia, y esto quiero que lo notes, la palabra dice que iban a ir contra un ejército que era en sus camellos como los granos de la arena del mar. Te puedes imaginar, era un ejército demasiado grande. Y Gedeón llegaba apenas un ejército de 32,000 personas. Lo que me llama la atención es que el Señor viene y le dice, pregúntales quiénes tienen miedo y que los que tengan miedo se regresen, porque si no van a contagiar ese temor entre los que van a la guerra. Pero cuando tú ves Jueces capítulo 7 verso 3, dice, ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Qué impresionante, iglesia. ¿Te imaginas eso? De un ejército de 32,000 personas, 22,000 tenían miedo. Dios santo. Si fueran porcentajes, creo que sería como casi como un 70%. Eso quiere decir de que hay mucho pueblo del Señor que puede estar cautivo del temor. Y sabes, por eso muchas veces no ha conquistado lo que Dios ya le entregó. Y de hecho, hay muchos, y quiero decirle esto a personas que me están escuchando, porque cuando incluso Gedeón tenía miedo, y a mí me llama la atención que le dice, varón valiente y esforzado, el Señor está contigo. Pero quiero decirte lo que Dios le dijo a Gedeón, porque hay un momento donde él está dudando y le dice, si hay dudas en tu corazón, acércate al campamento de Madián y escucha lo que ellos están diciendo. ¿Y sabe qué es impresionante? Que él se acerca y hay uno de ese ejército de Madián contando un sueño a otra persona y le dice lo que había visto. Y es el mismo compañero de él el que le dice, definitivamente el pueblo del Señor nos va a derrotar, porque dice que vio un pan de cebada que iba. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos donde la duda tal vez nos está atormentando, pero quiero decirte, Dios está contigo, Dios ya te entregó a tus enemigos, tú tienes que ir y conquistar lo que Dios ya dijo que te pertenece. Él te va a usar para que los venzas y los vas a vencer como a un solo hombre. Eso fue lo que le dijeron a Gedeón. Ahora, me llama la atención algo, iglesia, y le decía, veo esta relación tanto con Saúl y David, porque uno de los salmos que David escribe, a diferencia de Saúl, aún al verse rodeado, es que él escribe esto en el Salmo 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Y esto es impresionante. ¿Sabes por qué es tan impresionante? Porque ahí podemos ver que la confianza de este salmista no estaba en su ejército. Porque él no dice, aunque un ejército se levante contra mí, yo tengo mis valientes. Aunque un ejército se levante contra mí, yo tengo riquezas ahí guardadas que me pueden ayudar. Aunque un ejército se levante contra mí, yo soy más capaz. No, la palabra dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Yo estaré confiado en eso porque tú estás conmigo.
Y esto a mí me llama la atención porque ambos eran reyes, pero una de las cosas que los reyes debemos hacer, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes, es recordar y tener presente las promesas y la palabra de Dios. Y te lo digo porque una de las cosas que el Señor regularmente le dijo a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, es esto: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Aleluya, qué poderoso. Nota esto, es que esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque entonces yo entiendo que por eso el salmista decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. Es que Dios ya les había anunciado, te vas a enfrentar a ejércitos que son más grandes y más numerosos que tú. Te vas a enfrentar a ejércitos que sus camellos, sus caballos van a ser como la arena del mar. Es decir, vas a ver muchas veces cosas que te superan, que parecen como gigantes delante de ti, pero a pesar de eso no tienes que tener temor, porque Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto va a estar contigo. Y esa es la buena noticia para ti, para mí. Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Entonces, quiero que notes esto. De hecho, Deuteronomio 31 y verso 6 también refuerza esta verdad. Dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Verso 8 dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Entonces, iglesia, esto es tan maravilloso, porque entonces podemos comprender que realmente nuestra fe tiene que estar bien cimentada, no en lo mucho que nosotros podamos hacer, sino en lo mucho que nuestro Dios puede hacer por nosotros. Imagínate si Él entregó a su Hijo amado para rescatarnos. Por eso Pablo lo dice, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Y acá es donde yo quería tal vez dejarte ese rema porque sé que el tiempo ha avanzado, pero lo que quiero que entiendas es de que hay temores que a veces quieren venir a amedrentarnos de una u otra manera, pero muchos de ellos son temores irracionales. Es decir, cuando muchas veces vienen las pruebas sobre nosotros, cuando muchas veces se nos dejan venir tormentas, a veces tal vez casi desgracias, y enfrentamos dificultades, y los primeros pensamientos, lastimosamente como esos dardos encendidos que vienen, son: Dios se apartó de nosotros. De seguro el Señor se olvidó de nosotros. De seguro que Dios está enojado conmigo. De seguro que por eso es que me está pasando esto. Pero, ¿sabes? Isaías capítulo 43, una de las cosas que dice, y cuando le habla ahí a Jacob, porque eso es maravilloso, no solo le habla a Jacob, sino que también le habla a Israel, y le dice, mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Cuando nosotros vemos esto, iglesia, debemos de entender que cuando nosotros pasamos por las aguas, que fue algo que de hecho nuestro Dios no dijo que no nos iba a pasar. A veces nos olvidamos de lo que la palabra profética más segura ya nos ha dicho a nosotros y aún nos ha alertado para que no nos tomen desprevenidos.
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas son las dificultades, las tribulaciones del justo, pero de todas lo libra Jehová. Es tan interesante que también en ese verso tan lindo de Jeremías capítulo 15, cuando nosotros vemos en esa versión Torres Amat, cuando el Señor dice, yo te juro que serás feliz el resto de tus días. Pero después lo que dice es que te sostendré en los momentos de tribulación y te defenderé en contra de tus enemigos. Note esto, entonces uno dirá, pero ¿cómo puede ser feliz uno atravesando problemas, atravesando situaciones o muchas veces con enemigos que se levantan? Porque Dios está contigo. Porque Dios no te va a dejar y porque Dios no te va a desamparar. Y cuando yo veo esto, tienes que entender algo, porque tal vez alguien ahí que nos escucha podrá decir, Dios mío, yo estoy pasando por las aguas, pero no estás pasando solo. Dios mío, yo siento que los ríos quieren anegar, quieren apagar mi amor por ti, pero tienes que saber algo, aunque sientas incluso que el agua te esté llegando al cuello, que sientas que vas a ahogarte, no te vas a ahogar porque el Señor está contigo. Tal vez sientes que estás en una prueba demasiado fuerte, demasiado grande. Habían esos varones hebreos que fueron metidos en el horno. Pero ¿sabes qué fue lo lindo? Que cuando el rey mira, dice, no fueron 3 los que echamos, ¿por qué veo 4? Y al otro que veo es semejante al hijo de los dioses. Si estás pasando por la prueba, por el fuego, Dios está ahí contigo. Tienes que saber eso. Por eso la prueba no te va a lastimar, va a quitar muchas cosas que lastimosamente no podemos soltar a veces en los tiempos de abundancia. A veces el fuego de la prueba solo Dios lo permite para llevarnos a nuevas dimensiones. Y por eso le dijo ahí, porque el que tiene que ser formado en nosotros es ese príncipe de Dios. Jacob se queda a ese día de angustia. La angustia de Jacob no dice la angustia de Israel, pero para poder ser Israel necesitamos pasar por esos procesos que van a llevarnos a tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo quiero decirte algo, hay muchas cosas que podríamos ver acá, pero en cada una de ellas en las que puedes ir viendo en la palabra profética más segura, una de las cosas que por eso te digo podría ser un temor irracional es pensar que Dios ya no estaría contigo, que Dios te ha dejado, que Dios te ha desamparado o que Dios te ha abandonado. ¿Por qué? Porque Él no va a negarse a sí mismo, lo dice la palabra de Dios. Y Él prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermano amado, son promesas maravillosas en las cuales nosotros debemos estar cimentados, aun cuando estos miedos nos están queriendo ahogar o impedir que actuemos. ¿Sabes? Él dice en ese Salmo 23 maravilloso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero después en los versos más adelante dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo quiero que sepas algo y con esto quiero cerrar. Quiero que eso sea lo que quede como una esencia en tu corazón. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Tal vez te sientes abandonado, tal vez aún los más cercanos, aún tal vez tu pastor, alguien te dio la espalda y te sientes solo. El salmista lo decía, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo tú me recogerás, Señor. Y quiero dejarte este verso como regalo para que tú sepas que es una verdad que realmente tiene que conmover nuestros corazones. Isaías 49, versículo 14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Quiero que sepas algo. Dios no se ha olvidado de ti. Te tiene esculpida, te tiene esculpido en sus manos. Dios nunca se va a olvidar de ti.
Tú eres su hijo, tú eres su hija y Él es tu padre. Y tengo buenas noticias. Él está contigo. No te dejará y no te desamparará. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos por este tiempo maravilloso que nos has permitido para compartir, Señor, tu palabra con todos aquellos que tienen hambre y sed de ella. En el nombre de Jesús, que pueda ser como esa agua, Señor, que hace que aquellos que parecen que están cortados, Señor, puedan hoy reverdecer al olor del agua en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que se sienten solos, te pido por aquellos que están llenos de temores. Señor, que se cumpla lo que dice tu palabra profética más segura. Que hoy por la sangre del pacto que hiciste con nosotros, esos presos que están en esas cisternas en las que no hay agua, puedan salir, Señor. Y no solo eso, sino que se cumpla lo que dice tu palabra también. Hoy mismo te anuncio que el doble te he de restituir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo en el nombre de Cristo. Recibe paz en el nombre de Jesús. Dios está contigo y recuerda, no te dejará y no te desamparará. Bendiciones.